Anterior vimos qué pasa si yo tengo un conjunto de datos. Hoy nos vamos a correr un poquito de la realidad y vamos a hablar de la probabilidad. ¿Por qué digo que nos vamos a correr de la realidad? Porque ahora no vamos a tener información de ahora, vamos a tener información previa o vamos a predecir lo que puede pasar. De esto se trata esta unidad, ¿sí? Vamos a hablar de las probabilidades. Y para hablar de las probabilidades, el primer paso es, acá, hablar de, vamos a hacer algunas definiciones. Por ejemplo, si yo quiero hablar de probabilidad, tengo que decir primero que es una experiencia aleatoria. ¿Y por qué aleatoria? Porque yo necesito que los resultados de esa experiencia dependan del azar. Solo a esos resultados yo les puedo asignar un valor de probabilidad. A esos tipos de experiencias es la que se llama aleatoria. El ejemplo más común que se usa en esto es el de tirar un dado. Tirar un dado, tirar una moneda, son experiencias aleatorias. Toda experiencia aleatoria, perdón, tiene asociado un espacio muestral. El espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de esa experiencia aleatoria. Si la experiencia aleatoria es tirar un dado, el espacio muestral va a estar formado por los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A partir de ese espacio muestral, podemos definir un suceso o evento como cualquier subconjunto dentro de ese espacio muestral. Por ejemplo, yo puedo querer definir el evento número múltiplo de 3, que va a estar formado por el 3 y el 6, que son dos, de los espacios muestrales de este suceso o evento. A su vez, se pasa, yo quería mostrar otra cosa, pero no se ve, a su vez, cada uno de los resultados posibles de ese espacio muestral recibe el nombre de suceso elemental. Bien, con cada una de estas cosas vamos a ir trabajando de aquí en adelante. El primer paso es ver cómo asigno probabilidad a los elementos que conforman un espacio muestral. Una de las formas de asignar probabilidad es a través de la asignación clásica, que se usa muchísimo en los juegos de azar y por ahí hasta ahí nada más, y que consiste en calcular la proporción que hay entre el número de casos con éxitos sobre el número total de casos posibles. Entonces, si me vuelvo al ejemplo de recién, acá yo tengo dos casos con éxitos en el subconjunto A, en este suceso A, que tenía dentro los números múltiplos de 3, tengo dos con éxito de los 6 posibles. Entonces la probabilidad del suceso o del evento A va a ser 2/6, es decir, 1/3. Esa es la forma en que la asignación clásica me permite conocer la probabilidad de un suceso o de un evento. Para eso necesito algunos requisitos que solo o casi solamente los cumplen los eventos que dependen del azar, es decir, por ejemplo, tirar un dado, sacar una carta, lanzar al aire una moneda. Es decir, este tipo de ejercicios son los que permiten una asignación clásica y no mucho más que eso. Nosotros vamos a ver otro tipo de asignación, que es la asignación frecuencial, donde dice que la probabilidad de un suceso es igual a la frecuencia relativa del mismo. Entonces, si yo tengo una tablita de frecuencias como la que veíamos la semana pasada, que es la que surge de las estadísticas del hospital o del lugar donde yo estoy trabajando, y me dice con qué frecuencia tengo una persona que pesa menos de 60 kilos, una persona que pesa entre 60 y 80, y así sucesivamente, yo voy a poder calcular a partir de esa frecuencia relativa sobre seguramente una cantidad importante de casos, cuál es la probabilidad, según la asignación frecuencial, de que el próximo paciente que nos visite tenga ese peso o esté dentro
de esos valores del peso que yo quiero conocer. Entonces, la asignación clásica que hace una división entre los éxitos sobre los posibles, por lo general es para los juegos de azar. La asignación frecuencial, que usa la frecuencia relativa, es decir, la cantidad de veces que encontré ese caso en el total de casos que se investigue, es la probabilidad según la asignación frecuencia. Cualquiera de las dos que use, necesito cumplir con ciertos requisitos, que son lo que se llama la asignación axiomática. Los requisitos fuertemente son 3. El número 1 dice que la probabilidad que yo le asigne a cualquier evento tiene que ser mayor o igual que 0, es decir, no existen valores de probabilidad negativos. No hay probabilidades negativas. El 0 es la probabilidad más baja que puedo encontrar y por lo general uno le asigna el valor de 0 a la probabilidad de un evento imposible. ¿Sí? O casi imposible. Por otro lado, la probabilidad de todo el espacio muestral es igual a 1, porque yo ahí tengo el 100% de los resultados posibles de la experiencia que realicé. Entonces, el 100% es la probabilidad máxima que puedo tener. Por lo tanto, de acá yo me estoy dando cuenta que cualquier valor de probabilidad que ponga va a ir entre 0 y 1. No puedo tener valores por debajo de 0, no puedo tener valores por arriba de 1. Y en tercer lugar dice que la probabilidad de que ocurran A o B, que en términos de probabilidad se escribe A, U, B, U de unión, que es una simbología especial para concursos, es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, siempre y cuando A y B sean eventos excluyentes. ¿Qué quiere decir excluyentes? Que no tienen elementos en común. Que A está por un lado y B está por el otro. Y que en ningún momento hay algún elemento de A que también está en B. Con estas distintas formas de asignar probabilidad, vamos a empezar a ver qué hago con estos valores de probabilidad. Cómo uso estos números para distintas experiencias que me toquen. Bien, vamos a ir con algunas definiciones más. Recién hablamos de eventos excluyentes. Estos son eventos excluyentes. Tengo dentro de un espacio muestral omega un conjunto A por un lado, un conjunto B por otro, que no se tocan en ningún momento. O sea, los eventos excluyentes son los que no tienen elementos en común. Por otro lado, voy a hablar de qué son eventos independientes. Eventos independientes son los que ocurren uno sin tener que ver con el otro. Y pueden no compartir elementos entre sí, o sí lo pueden hacer, y si lo comparten es por azar. Esta pequeña cuñita que yo tengo de superposición entre A y B se dio por azar. Uno o el otro, mejor dicho, y si no tienen nada en común. Multiplico probabilidades si quiero que ocurra uno y el otro, y esos eventos son independientes. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, no hay ninguna pregunta. Sí, ¿Puede ser un ejemplo? Ahora los vamos a ver, Paz. Dame 2 minutos y vemos ejemplos. Sí, Solo sí. recuerden, chicos, poner la Gracias. asistencia al final para que no haya interrupciones. Gracias. Bueno, entonces, vamos a ver qué operaciones vamos a hacer con esto y ya las vamos a ir a hacer al ejercicio. Tenemos, una de las operaciones le dije es la unión, o sea, yo quiero que pase A o B. ¿Sí? Si los eventos son excluyentes entre sí, yo voy a hacer la suma de la probabilidad de A y con la suma de la probabilidad de B. Si esos eventos no son excluyentes, es decir, entre ellos hay algo en común, entonces va a ser esa probabilidad de A unión B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, pero esta parte que la tienen en común, yo la estoy contando en A y en B,
entonces la voy a restar una vez. La probabilidad de A intersección B la voy a restar una vez. ¿Cómo voy a calcular esa probabilidad de intersección? Si los eventos son independientes, como el producto de esas probabilidades. Y si no lo son, será un dato o ya veremos. Otra probabilidad que puedo calcular es la probabilidad condicional. La probabilidad condicional es la probabilidad de A habiéndose dado B. O sea, aquí hay un evento previo, hay un evento que ya se dio, y dentro de este grupo quiero ver cuántos A ocurren. Eso se resuelve, obviamente si son eventos dependientes, aparentemente, y esto se resuelve como la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de B, donde esta probabilidad de intersección seguramente no se calcula así, sino que va a ser un dato importante a tener en cuenta. ¿Estamos hasta acá? A ver, vamos a pensar, Nico, un ejemplo de esto. Supónganse que yo quiero saber la probabilidad de que un paciente venga con la patología A o con la patología B. Entonces yo voy a buscar en los anuarios, en las estadísticas, con qué probabilidad aparecen en el consultorio los pacientes con la patología A, y lo mismo voy a hacer con los pacientes con la patología B. Si no hay casos de pacientes que tengan ambas patologías al mismo tiempo, estos eventos son excluyentes. Entonces, con que yo sume la probabilidad de que tengan la patología A más la probabilidad de que tengan la patología B, voy a saber cuáles son las chances de que el próximo paciente tenga alguna de estas dos patologías, A o B. Ahora, si sí hay pacientes, y sé cuántos son esos pacientes que tienen las dos patologías al mismo tiempo, entonces los conté en el grupo de los A, de las patologías A, y también los conté en el grupo de la patología B, entonces voy a hacer la misma suma que hice recién, pero voy a restar la probabilidad de que pertenezcan a ambos grupos. Porque de esa manera yo los voy a contar solo una vez. Si no, los voy a contar en A y también en B, y entonces necesito restarlos para que me quede solo una vez en esta cuenta. ¿Se entendió un poquito más? Sí, Doc, mejor. Gracias. Por otro lado, yo puedo querer saber cuál es la probabilidad que tengan la patología A y B al mismo tiempo. Si quiero que sepan que tengan la patología A y B al mismo tiempo, no es una o la otra, no me da lo mismo una que la otra. Yo quiero que tengan las dos al mismo tiempo. Si la presencia de esas patologías es independiente una de la otra, o sea, una no acarrea a la otra, una no no hace que el paciente propenda a tener la otra, entonces es el producto de las dos probabilidades. Ahora, si no son independientes, esa probabilidad condicional la voy a tener que despejar de esta otra fórmula, de la probabilidad condicional. ¿Sí? Y entonces esto que está en el divisor va a tener que pasar multiplicando del otro lado. En este caso, si yo quiero conocer la probabilidad de que tenga la patología, dado que ya tuvo la patología B, acá podría ser, ¿cuál es la probabilidad de que tenga una recaída dado que tuvo COVID? Va a ser igual a todos los que ya tuvieron recaídas dado que tuvieron COVID y tuvieron COVID sobre el total de los que tuvieron COVID. De esa forma, voy a poder saber dentro del grupo de COVID cuál es la probabilidad de que tenga una recaída. ¿Se entiende? No hay Sí, dudas. Doc. Josefina, abriste el No, sí, era para decirle que que se entendía con el ejemplo. Bárbaro, me alegro.
Bueno, estas son probabilidades clásicas para cuando hablamos de la presencia o la ausencia de algo o la ocurrencia de algún evento. Pero también podemos calcular probabilidades para cuando trabajamos con variables continuas, por ejemplo, con la talla, con el peso, con el nivel de glucemia, con el valor de tensión arterial. Uno de los números, quizás uno de los datos más comunes con los que trabajemos, ¿sí? En este caso, ese tipo de variables se comporta de una forma particular, las probabilidades de ocurrencia. Se dice que esas variables se distribuyen de manera normal. ¿Qué quiere decir de manera normal? Quiere decir que si yo grafico todas las probabilidades de encontrar pacientes con valores dentro de ese rango de valores, divididos en cada uno de los intervalos que más me convenga, seguramente esos niveles de glucosa por los valores que toma, el gráfico va a dar una forma de campana. Una gráfica muy simétrica alrededor de la media de esa distribución, y que va a ir descendiendo de forma paulatina y simétrica para ambos lados. Si yo trabajo con una variable cuantitativa continua, les decía como algunos de estos ejemplos que les mencionaba recién, que si yo la grafico tiene esta forma, voy a decir que esa variable se distribuye de manera normal. Y hablar que se distribuye de manera normal quiere decir que tiene esta forma de campana, que en su centro está la media de esa distribución, el promedio, la media aritmética, esto que hablamos la semana pasada, a través de lo que vamos a llamar un valor esperado, es decir, la media de toda la población, aunque yo nunca trabaje con toda esa población, y que va a ir disminuyendo hacia la izquierda y hacia la derecha en función del desvío estándar de esta variable. Es decir, si tengo un desvío estándar chiquito, voy a tener los datos muy concentrados alrededor de esta media, y entonces esa campana va a ser muy puntiaguda. Si tengo los datos más dispersos, voy a tener un desvío más grande, y la campana va a quedar como más chata. Lo cierto es que si yo tengo una variable que se comporta de una distribución normal, lo más seguro es que calcule este tipo de probabilidades. Fíjense, si X es una variable aleatoria continua, que se podría mover entre menos infinito e infinito, es decir, que los valores que toma pueden ser cualquiera dentro de un rango de valores, que pueden ser negativos o no, porque si yo hablo de peso, hablo de estatura, hablo de tensión arterial, obviamente que no tengo valores negativos, pero sí tengo un rango importante de valores distintos que puede asumir la variable. No así, por ejemplo, si mi variable es diferencia de tensión entre el antes y el después de una medicación. Ahí sí puedo tener valores negativos, ¿sí? Los parámetros de esta distribución van a ser mu, que es la media poblacional, y sigma cuadrado, que es la varianza en esa población. Esta va a ser la información que vamos a tener de cada una de estas variables cada vez que tengamos que resolver un problema de este tipo. Y entonces, por ejemplo, para el caso de recién, que veíamos niveles de glucosa en sangre, podemos querer calcular la probabilidad de que X tome valores por debajo de 116, y si de ahí en recién la media está alrededor de 100, ¿sí? Acá no tengo ese dato escrito de cuál es la media y cuál es el desvío, pero acá tengo, bueno, acá está un poquito más grande, está como en 104. Si me piden menores que 116, lo que me está pidiendo es el área bajo esta campana, bajo esta curva, o sea, toda la parte pintada en amarillo, que está entre el valor más chico que pueda tomar la variable, que yo matemáticamente lo voy a llamar menos infinito, o sea, desde el valor más chico que tome la variable, hasta 116. Toda esa área pintada de amarillo me está diciendo cuál es la chance de que el paciente tenga estos valores de glucosa. Y esa chance, ese valor de probabilidad, está en el orden del 89%. También puedo calcular las probabilidades dentro de un intervalo, es decir, no desde el número más chico, sino yo quiero
entre 90 y 110. O sea, quiero un intervalo más acotado. Y en ese caso, entre 90 y 110, esa chance está en 0,67. Y por otro lado, también podría querer saber cuáles son los valores mayores que un cierto valor. Fíjense que acá tengo valores mayores que 110, y entonces el área pintada es la que está a la derecha de ese número, desde ese número hasta infinito. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se Doc, entiende. se entiende. ¿Seguro, seguro? Si es cierto que se entiende, nos vamos a hacer ejercicios entonces. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Dejo de grabar esto, ahí vos pusiste para grabar, Nico, mira, ahora me acuerdo. Obvio, cómo me va a olvidar, Analia. Ah, muy bien, qué Me nivel es. extraño. Dejo No, de sí está compartir grabando. esto. Dejo grabando de todas formas los ejercicios. Sí, por favor. Y vamos a ejercicios. Sería bueno que se supiera. Vamos a hacer una serie de ejercicios, se ven ahí. No todos son con RMedic, algunos son a lápiz y papel directamente. ¿Sí? Apenas terminemos la clase, les vamos a subir este material para que ustedes puedan trabajar. Bueno, este es el ejercicio 1 que plantea. ¿Se ve, Nico? Sí, sí, se ve. Perfecto. Dice, la siguiente tabla representa las frecuencias de los 3 diagnósticos anatomopatológicos de los apéndices extraídos en un hospital de Buenos Aires. Y ahí está el link para que ustedes vean la cita del trabajo. Y dice, si la apendicitis fue de tipo edematosa, la frecuencia fue de 29 casos. Si fue de tipo flegmonosa, la frecuencia fue de 92. Si fue de tipo gangrenosa, la frecuencia fue de 102, sobre un total de 223 casos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente al azar se presente con alguno de estos 3 tipos de patología? La pregunta es, si ustedes tienen esta estadística en su institución, ¿cuál es la probabilidad de que el próximo paciente que aparezca en el consultorio se presente con una apendicitis de tipo edematosa? Yo tengo que usar el tipo de asignación frecuencial, ¿sí? Porque para que sea, a ver, vamos por parte, para que sea la asignación clásica, estos 3 tipos de apendicitis deberían tener las mismas chances de ocurrir en un paciente. Es decir, sería un tercio y un tercio. Lo cual ustedes saben que no es cierto, ¿sí? No se presentan con las mismas probabilidades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar la asignación frecuencial, vamos a usar la experiencia que hay en la clínica, las estadísticas que hay en la clínica o en el hospital donde estén, para saber cuál es la chance de que en ese hospital se presente un paciente con estas características. Y para eso, ¿cómo era la fórmula? La frecuencia relativa. ¿Se acuerdan cómo se calculaba la frecuencia relativa? Parece que ¿No? no. ¿O no me escuchan? No, sí, se escuchó perfecto. Ah, no hay nadie del otro lado, decís vos. Somos vos y yo nomás. Capaz. Bueno, voy yo entonces, voy a seguir hablando sola. La frecuencia relativa es dividir cuántos casos tuve de apendicitis edematosa en el total de casos que tengo. Entonces,
sería 29 sobre 223. Y a eso lo puedo dejar expresado como una fracción, lo puedo dejar expresado como una proporción, o sea, puedo hacer la división y que me quede 0, tanto, o puedo multiplicarlo por 100 y expresarlo como un porcentaje. Entonces, la probabilidad de que el próximo paciente venga con una apendicitis edematosa será de 29 sobre 223. Que venga con una apendicitis flegmonosa, ¿quién se anima? Sí, te escucho. De 92 sobre 223. Perfecto. ¿Y gangrenosa ya que está? 102 sobre 223. Perfecto. Eso es la asignación frecuencial. Esa es la forma de calcular probabilidades cuando yo dispongo de estas tablas de frecuencia. ¿Sí? Es un dato, tengo que partir de eso, pero bueno, eso es fácil de tener. Esa es una de las tantas tablas que aprendimos a hacer la semana pasada. Entonces, a partir de esa tabla que aprendí a hacer la semana pasada, puedo calcular probabilidades a futuro. ¿Vamos? La misma tabla ahora se completa dividiéndola en si tienen o no complicaciones. Fíjense, acá está el 29, el 92 y el 102 de recién, pero dividido en si tuvo complicaciones o no tuvo complicaciones el paciente. Esto es lo que se llama una tabla de contingencia, porque es una tabla de doble entrada. Por un lado tengo el tipo de apendicitis, por otro lado tengo si tuvo o no complicaciones. Y en el cuerpo de la tabla, María Sofía te vas a enterar de la mitad de las cosas, y en el cuerpo de la tabla tengo las frecuencias conjuntas, es decir, estos 6 números me están diciendo dos cosas al mismo tiempo. Me están diciendo que el paciente hubo un paciente, uno solo, que con una apendicitis edematosa tuvo complicaciones. ¿Sí? Es decir, ese paciente tuvo una apendicitis edematosa y además, fíjense cómo lo digo, tuvo complicaciones. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bien. Sí, doc. Punto A dice, ¿cuál es la probabilidad de tener complicaciones en pacientes con apendicitis? O sea, de los 223 pacientes totales que yo estudio, que tienen apendicitis, ¿cuántos de ellos tuvieron complicaciones? 49. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de tener complicaciones en un paciente con apendicitis? $49 dividido 223. Perfecto. ¿Se entendió? ¿Los otros 40 y pico entendieron? Sí, seguro que sí, si no, me hubieran preguntado. Creemos que sí. Bueno, vamos al punto B. En el punto B dice, ¿cuál es la probabilidad de tener complicaciones en cada uno de los 3 tipos de apendicitis? Entonces yo voy a hacer la pregunta de otra forma. Voy a decir, dado que el paciente tuvo una apendicitis edematosa, ¿cuál es la probabilidad de que haya tenido complicaciones? Fíjense que así preguntado es una probabilidad condicional. Yo tengo que ver solamente entre los que tuvieron apendicitis edematosa, que es un total de 29, ¿cuántos tuvieron complicaciones? Y entonces la respuesta, ¿cuánto es ahí? Uno sobre 28, No, perdón, 1 sobre 29. eso es, Juanpa. 1 sobre 29. Porque uno solo tuvo complicaciones del total que tuvieron edematosa, que son 29. ¿Sí? De esa manera calculo las probabilidades condicionales. Es decir, no me estoy fijando entre todos los pacientes que tuvieron apendicitis, sino entre los que tuvieron apendicitis edematosa. Y dentro de los de gangrenosa, ¿cuántos tuvieron complicaciones? O mejor dicho, a ver, ¿cuál es la probabilidad de tener una complicación dado que el paciente tiene una apendicitis gangrenosa?
43 dividido 102. 43, perdón, sobre 102. Exacto, bien, ambos. 43 sobre 102. ¿Estamos? Fíjense que usamos. Esta es la probabilidad de la intersección. Esta aquí es presentada, no, esto es una frecuencia de la intersección o frecuencia conjunta sobre el total de los condicionantes, o sea, sobre el total de ese tipo de apendicitis y no de todos los pacientes en general sobre los que estamos trabajando. ¿Se entendió este ejercicio 1? Sí, Doc. Genial, Josefina, qué suerte que te tengo. Vamos al ejercicio 2. El ejercicio 2 dice que entre los pacientes diabéticos, el nivel de glucosa en sangre en ayunas X puede suponerse distribución aproximadamente normal, o sea, conformita de campana, como hablábamos recién, con una media de 106 miligramos cada 100 mililitros y un desvío estándar de 8 miligramos cada 100 mililitros. Esto es lo que está escrito acá. X se distribuye normal, con mu igual a 106, que es la media, y sigma cuadrado igual a 64. Fíjense que acá está puesto como varianza, ¿sí? Desvío está escrito en la misma unidad de medida que la variable, la varianza va al cuadrado. Yo les puedo contar mi tip para aprender esto. En mi época no se llamaba tip, era la forma en que yo asociaba estas cosas. Es un paréntesis esto. Para mí, varianza es un término gallego. Entonces, como yo los gallegos, y eso que soy González de apellido, no se enojen, los considero cuadrados, para mí la varianza lleva el cuadrado. ¿Está claro? Esa es mi forma de aprender que esto quiere decir varianza y que desvío lo escribo con el sigma solo, sin el cuadrado. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a ir a resolver este problema. Punto A, grafique la distribución. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer una línea horizontal y una campana. Pero además, a esa campana le tengo que decir dónde está la media. En el punto bien central de la campana, al nivel de la raya horizontal de las X, ¿qué número voy a poner ahí? 106. 106, correcto. Y voy a hacer una marca donde más o menos cambia la curvatura de la campana, 8 lugares hacia la izquierda del 106 y 8 lugares hacia la derecha del 106. O sea, voy a hacer una marca en 98 y voy a hacer una marca en 114. Eso me está diciendo dónde se concentra la mayor cantidad de datos, que es donde tengo casi toda la panza de la curva, de la campana, ¿sí? Hacia la izquierda del 98 voy a tener lo que se llama la colita izquierda de la distribución, hacia la derecha del 114 voy a tener lo que se llama la cola derecha de la distribución, ¿sí? Pero nosotros vamos a conocer que entre el 98 y el 114 tengo la media más menos un desvío de la distribución. Mi media es 106, mi desvío es 8, entonces 106 menos 8 y 106 más 8 me están dando el centro, digamos, la panza de esta campana, digamos. ¿Se entendió hasta acá? Sí, Doc. Bien, ahora me dice, hallar la probabilidad de que X tome valores menores a 120. Y ahora sí me tengo que ir a R-Medic. Así que voy a machetearme cuáles son los otros ejercicios para que yo pueda saber, porque después ya me voy a quedar en R-Medic. Bueno, dejo de compartir esto y me voy a R-Medic, ¿sí? Por eso tengo que tener R-Medic abierto.
¿Han empezado a usar RMedic ya? Es un experto en RMedic. Muy bien, así me gusta. Cuéntenme cuando se vea. ¿Se ve? Sí, ahí se ve, profe. Bueno. Hasta acá nosotros veníamos entrando en más RMedic. Esto es solo una herramienta, entonces vamos a entrar en más herramientas. Y en más herramientas tiene muchas distribuciones, nosotros vamos a usar normal. Y como no me acuerdo cuál, yo voy a usar normal B3, que es la que estoy casi segura que está bien. Fíjense. Me pregunta cuál es la media poblacional, la media es 106. Me pregunta cuál es la varianza poblacional, y digo que es 64. Fíjense que esos eran los números que nos daba el ejercicio, ¿sí? Esos son los parámetros de la distribución. Esa información es la que me va a indicar qué tengo que poner yo acá. Eso, por eso venía en el enunciado. Y me pide, me da el valor de la variable, ¿sí? Y me pide que sea menor que. Y entonces acá yo le voy a poner menor que 120. ¿Sí? Me da el valor de la variable, me pide que calcule menores que, y me da el y pongo el valor de 120. Y entonces acá me graficó esto. Este en amarillo es el área que yo estoy buscando. Fíjense, acá está el 106, acá hace el cambio de curvatura, y acá está el otro cambio de curvatura, y hasta acá, hasta el 120, me dice que hay una probabilidad del 96%. ¿Sí? Me lo calcula en proporción y en porcentaje. Y acá me lo dice también, como si yo no pudiera leerlo, dice la probabilidad de pacientes con valores menores a 120, yo acá tengo que agregarle miligramos por cada 100 mililitros, es de 0,96. ¿Sí? Ese es el resultado que yo estaba buscando. ¿Se entendió? Doc, Sí, consulta. El porcentaje este es, de 96 es el área amarilla, digamos. claro, tal Ah, cual. listo. Bárbaro, ahí entendí. Gracias. Muy bien. En el punto B nos pide que esté entre 90 y 120. ¿Qué porcentaje de pacientes tenemos entre 90 y 120? Entonces también me pide el valor de la variable, pero me pregunta entre quiénes. Entonces acá yo voy a poner 90 y 120. Voy a esperar un ratito. Y me debería hacer la cuenta. Y no sé por qué no la quería hacer. Bueno. Ah, no me responde. Bueno, a ver. Se me tildó Remedic. Salgo y vuelvo, ¿sí? Acá voy de nuevo. Vale. ¿Ustedes me siguen viendo? Sí, hicimos bien todo. ¿Me escuchás vos, Analia? Sí. Sí, sí, claro. Vamos a hacer así. No me deja. No, mira, está empacado ahí, no quiere. Ahí le digo a Arnaldo que lo reinicie. Dale, espérate que voy a probar en M2, a ver si el problema es este. Pero ahí sí lo calculo. Ahí está, ahí lo hizo. 60.
Ya está, era cuestión de esperar y yo no tuve paciencia. Ok, listo. Fíjense, acá me da entre 90 y 120, que es lo que yo buscaba, ¿sí? Y me dice que esta probabilidad es del 94%. ¿Se entendió? O sea, a ver, en esto lo que tienen que saber es, primero distinguir con qué variable estoy trabajando para poder medianamente reconocer en el gráfico qué es lo que están buscando y poder usar y saber usar el R-Medic. En el punto 3, en el punto C, perdón, me pide valores que estén entre 106 y 110. Entonces, voy a cambiar acá, 106 y 110. Y ahí me dice que el 19% de los pacientes están acá. Pero, si yo leo mejor el enunciado, me dice que sean menores, no, sí, está bien, que estén entre 106 y 110. Es el otro que estén por fuera de 106 y 110. O sea, valores menores a 106 y mayores a 110. ¿Sí? Yo sé que entre 106 y 110 tengo el 19%. Pero yo no quiero ahora el área pintada, quiero el área que me quedó en blanco. Si todo el espacio muestral tiene una probabilidad asociada de ¿cuánto? De 100%. O Del 1. 100%, de 1, dijimos allá en el punto 2. Es decir, todo el área bajo la curva vale 100%. Y yo en esta parte amarilla me estoy gastando un 19%. ¿Cuánto me queda en el resto? ¿Qué operación tengo que hacer? A 1, que equivale al 100%, le voy a restar este 0,19. Entonces me va a dar 0,81. Hay un 81% de pacientes que tienen un nivel de glucosa por debajo de 106 o por arriba de 110. Es decir, distinto al intervalo que va entre 106 y 110. ¿Se entiende esto? Bien. En cuarto lugar, nos pide calcular la probabilidad de que un paciente tenga un nivel de glucosa por arriba de 121. Entonces aquí voy a poner mayores que, acá voy a poner 121, y me va a mostrar apenas una colita que dice que equivale al 3%. ¿Sí? Un 0,03 es la probabilidad de que en una distribución donde la media es 106 y el desvío es 8, que encuentre pacientes que encuentre pacientes con glucosas por arriba de 121 es de un 3%. ¿Se entendió? En el último punto, me lo pregunta al revés. A ver, fíjense que yo acá no cambié nada. No cambié valores de media, no cambié valor de varianza, porque me anduve moviendo siempre dentro del mismo rango. Ahora y esto es normal B2, puede ser la B2 o la B3 la que usen hasta acá, da lo mismo. Versión 2 o versión 3 quiere decir. Ahora me pregunta otra cosa, me dice, ¿cuál es el valor de glucosa tal que el 25% de nuestros pacientes tienen valores menores que ella? Si yo pienso en un grafiquito, en una campana de estas, yo tendría que ir sombreando acá hasta llegar a un 25%, y lo que busco es cuánto vale el X para ese valor, ¿sí? Entonces, ahí sí me voy a ir a la versión 3. No puedo en la versión 2. ¿Por qué? Porque ahora me dan la probabilidad, no me dan el valor de la variable, me dan el valor de probabilidad. Menores que,
y tengo que poner el 0,25 acá. Entonces me va a decir que va a dibujar, va a pintar, hasta llegar al 25% del área bajo la curva. Y este 25% dice que es para una glucosa igual a 100,6 miligramos cada 100 mililitros de sangre. Este es el valor de la variable que yo estoy buscando. Esta es la X que yo estoy buscando. ¿Se entiende? En toda gran parte del ejercicio a mí me daban la X y necesitaba averiguar el valor de probabilidad. Acá me dieron el valor de probabilidad y necesito saber el valor de X. Entonces, acá sí o sí tengo que entrar en la versión 3, que es la que me permite poner valor de probabilidad. Fíjense que en la versión 2 eso no lo tiene. Asume directamente que yo le voy a poner sí o sí el valor de la variable. Y acá lo que voy a hacer es poner este 100,6 de recién. Fíjense que me dice que hasta el 100,6 acumulo el 25%. Pero ese 100,6 yo no lo sabía, era mi incógnita de recién. Entonces ese 100,6 lo obtuve entrando por la versión 3, diciéndole que lo que sé es el valor de probabilidad, no el valor de la variable, y que ese valor de probabilidad es de 0,25. Entonces ahí el software me dice que el valor hasta el cual se acumuló el 25% de probabilidades es de 100,6 gramos por cada 100 mililitros. ¿Se entendió? Sí, Doc, sí, se entendió. Genial. Me alegro mucho porque les quedan nada más que unos 50 ejercicios para que practiquen ustedes. Bueno, a lo mejor no 50, a lo mejor 5, pero unos cuantos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo en eso? Esta fue la clase de hoy. Esto fue probabilidad para hoy, para la unidad 2. En un ratito les vamos a subir la grabación, el PowerPoint y la guía de ejercicios. Y en unos días van a tener, no sé si han visto, en la unidad anterior tienen un cuestionario de autoevaluación. No es con